El faraón Seqenenretá o Tao vivió en un período especial del Antiguo Egipto. En ese entonces, llamado Segundo Período Intermedio, llegan a Egipto en oleadas migratorias el pueblo de los Hicsos. Los Hicsos se hicieron con el poder en el Bajo Egipto y establecieron su propia dinastía, la número 15, en su capital, Avaris. Sin embargo, en Tebas, en el Alto Egipto, continuó la dinastía egipcia tradicional. Esta dinastía tebana comenzó a hacer incursiones hacia el norte con el objetivo de reconquistar el Bajo Egipto de las manos de los Hicsos. Durante una batalla entre hicsos y egipcios tuvo lugar la muerte del faraón Seqenenretá y esto provocó la derrota del bando egipcio. Se ha estudiado profundamente la momia de este faraón, la cual sobresale por las muestras de violencia en su cuerpo. De hecho, sobresalen 5 heridas por diferentes tipos de armas y se piensa que fueron los hicsos quienes ultrajaron su cuerpo. Dado el análisis forense, existen distintas teorías. Una de ellas proclama que Seqenenretá fue ultrajado por diferentes atacantes al mismo tiempo con distintas armas metálicas, o bien por un mismo atacante desde diferentes posiciones. No obstante, si nos concentramos en la herida mortal en la frente, de aquí surge la tesis de que el faraón fue golpeado desde una posición elevada con un hacha o una espada que le atravesó el cráneo cuando éste quizás estaba arrodillado. Con estas evidencias se sugiere que el faraón fue capturado antes de su triste final. Además, los análisis de rayo X confirman que sus muñecas o manos fueron amarradas. Incluso se piensa que pudo ser víctima de un sacrificio siguiendo algún rito de tradición amorrea. En el proceso de la momificación de su cuerpo se siguió un procedimiento para ocultar las heridas usando una pasta cosmética especial. Esta momia se encontró en una posición lateral no común en los demás enterramientos faraónicos, y esto quizás se debió a que tenía esta posición desde que murió y después los embalsamadores no pudieron restituir el cuerpo a la posición deseada, ya que pasó un tiempo hasta que el cuerpo fue trasladado a Tebas. Seqenenretá inició la guerra de reconquista contra los hicsos, pero no fue hasta el reinado de su hijo Ahmose en el 1530 a.C. que se logró definitivamente la liberación definitiva. Si usted es un amante de la historia y la cultura universal, lo invito a suscribirse al canal El Maestro. Muchas gracias.